Sí, estamos con un problema técnico. Uy, hola, hola. Sí, ahora sí, estamos de regreso. Un pequeño problema técnico que ocurre en las transmisiones en vivo. Pero nuevamente les decía, les daba la bienvenida a este nuevo episodio de Antumapu TV a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Este domingo 15 de noviembre, y queremos nuevamente acompañarlos con los distintos contenidos que vamos generando acá en la facultad. Y hoy tenemos un programa muy interesante relacionado con el aceite de oliva, sabor y salud en la mesa. Y para ello quisiera presentarles a dos expertas en la materia, y ya las tenemos acá: a María de la Luz Hurtado, profesora de la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Chile y también de la Dirección de Extensión de la Facultad, y a la investigadora Karina Stay, que también nos acompañan en esta tarde. María de la Luz, Karina, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa de Antumapu TV. Hola Alejandro, hola a todos y a todas que nos están escuchando y nos están acompañando. Vamos a tener un programa muy entretenido, muy interesante. Esperamos que todos y todas participen, nos pregunten y que sea de gran ayuda y de utilidad. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Hola a todos y hola Alejandro, gracias por la invitación. Muy bien, tal como decía Malú, el programa de hoy va a ser muy especial, dedicado al aceite de oliva, así que queremos desde ya invitar a quienes nos están mirando a través de Facebook Live a que puedan hacer sus preguntas a través del chat y así poder conversar respecto de esta temática muy interesante. Hace mucho tiempo que el aceite de oliva ya está posicionado en las mesas de todos nosotros. Sin embargo, quisiéramos hoy conocer un poquito más respecto de sus características, sus propiedades, la importancia que tiene también para nuestra nutrición y salud, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero quisiera que entráramos en materia y a modo de contexto, y para iniciar la conversación que vamos a tener esta tarde, quisiera que nos pudieran comentar desde cuándo comienza a tomar más importancia el aceite de oliva acá en nuestro país. Sí, me parece súper interesante partir con ese tema, Alejandro, y me gustaría dar una pequeña contextualización de la historia del cultivo del olivo para llegar a Chile. El cultivo del olivo es uno de los cultivos arbóreos más antiguos que se conocen y su origen es del área del Asia Occidental, lo que actualmente es el área de Palestina, de los países de Siria e Irán. Luego de eso se fue al Mediterráneo, se difundió al Mediterráneo a través del comercio y llegó al continente americano con la colonización y el descubrimiento de América y posterior conquista en el siglo XVI. Primeramente llegó a México y a Perú, y de Perú a Chile. Y en Chile llegaron primero variedades de mesa que comenzaron en el norte, en los valles del norte, luego se difundieron hacia el centro del país, y el aceite comenzó a producirse en el país en los años 50 con un inmigrante italiano que empezó a producir aceite, canepa, pero la gran producción de aceite de oliva que conocemos actualmente en Chile se inició en los años 90 con una gran inversión
con estrategias de marketing, empezaron las exportaciones, se introdujeron las principales variedades de aceite que actualmente se utilizan para la producción de aceite de oliva en el país. Se introdujeron tecnologías y todo bajo una orientación de producir aceite de oliva de alta calidad. Entonces, desde los años 90 empezó la gran producción de aceite de oliva en Chile, que tiene una orientación a producir aceite de calidad, porque fue determinada en base a la forma que decidieron de tener campos que no son tan grandes, entonces permiten tener una cosecha que no se acumule en el tiempo. Muchos tienen la industria en el mismo campo, entonces minimizan los tiempos de cosecha al proceso, y así hay un sinfín de características que ha orientado a la producción chilena a una producción de muy buena calidad. Y hablando de la producción de este aceite, si nos pudieran comentar cómo se produce el aceite de oliva. Bueno, ahí contarles a nuestros auditores que la producción, o más bien la elaboración del aceite de oliva, junto con lo que estaba contando Karina, en Chile, en los años 90, llega también junto con nuevas variedades para hacer aceite, ¿no es cierto?, variedades de olivo para hacer aceite. Se introduce también toda una tecnología de proceso. Eso significa que hoy día, derrotando un poco los mitos que existen sobre el aceite, hoy día el aceite de oliva no se prensa. Básicamente ya las prensas no existen, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Esta tecnología, ¿no es cierto?, del prensado fue cambiada por una tecnología de proceso continuo, ¿verdad? Y el aceite hoy día se extrae por centrifugación. Son equipos centrífugos que separan, ¿no es cierto?, el aceite que trae la aceituna de los componentes sólidos de la aceituna y el agua que trae. Entonces, hoy día el proceso de extracción siempre ha sido también de manera mecánica, ¿no es cierto? Se toma la aceituna, se muele, ¿verdad? Bueno, se limpia, se muele, se genera una pasta de aceituna y se extrae hoy día a través de la centrifugación. Entonces, son procesos mecánicos, y eso es lo importante del aceite, que no tiene la intervención, ¿no es cierto?, de extracción por productos químicos. No se le agrega nada a esta aceituna para poder sacar el aceite que contiene esta oliva. Nosotros la llamamos oliva, ¿verdad? Para diferenciarla como de la aceituna de mesa, se le llama olivas. Entonces, como una forma de que la gente pueda ver cómo es este proceso, hemos preparado con Karina un video que va a mostrar en poquitos minutos de qué se compone este proceso de extracción, que tiene básicamente 4 etapas, que es, bueno, la recepción de las olivas en la planta de proceso, que se llama almazara, y que ese nombre viene, ¿no es cierto?, de, como explicaba Karina, del Mediterráneo, ¿no es cierto?, de estos países que producen el aceite hace muchos años, y almazara es el nombre de la fábrica, es una palabra árabe. Y nosotros en Chile ya le llamamos también almazara, y la gente entiende que el almazara es donde se produce el aceite. Entonces llegan las olivas a la almazara, se limpian, se lavan, ¿no es cierto?, se someten a una molienda y a una extracción mediante centrifugación. Entonces, qué mejor que verlo en este cortito video que con Karina les hemos preparado para ustedes. Perfecto, justamente le iba a comentar eso. Vamos a ver entonces el proceso de producción del aceite de oliva. Bueno, ahí está la recepción, ahí está llegando, ¿no es cierto?, las olivas a la almazara. Estas olivas se van a una limpieza, se eliminan las ramas, las hojas, los palos, las piedras, todo lo que pudiera traer, ¿no es cierto?, de estas cosechas en el campo. Como pueden ver ahí, las olivas están bastante verdecitas, van después agarrando, conforme maduran, otra tonalidad. Las olivas se lavan para sacarles la tierra, ¿no es cierto?, que tienen adherida en su superficie, y y se someten a un proceso de molienda. Entonces, lo que siempre preguntan, si el fruto se muele entero, se muele entero, se muele con cuesco y todo. Esa oliva se somete a un molino muy robusto, de mucha fuerza, que genera una pasta de aceituna, que esa pasta está conformada por el cuesco, que queda molido,
y la pulpa, ¿no es cierto? Esa es la sala de extracción. Como ustedes pueden ver, es una industria bastante grande, ¿no es cierto? Se caracteriza por tener estos equipos. Y ahí es una etapa importante que es el batido o el amasado de esta pasta. Esta pasta que genera el molino se somete a un amasado y se da vuelta por un tiempo determinado en esa amasadora, que lo que hace ese proceso de amasado es soltar y lograr sacar el aceite que está en la estructura de la pasta, digamos. Entonces, de esa manera, el equipo de extracción centrífuga, que es eso que estamos viendo ahí nosotros, gira, como hagan de cuenta como una gran lavadora, ¿no es cierto?, va girando, y al girar separa el aceite del resto de los componentes, ¿no es cierto? Entonces logramos sacar el aceite y separarlo del agua. Y finalmente sale el aceite desde la centrífuga y nosotros podemos verlo ahí, que se va a un estanque directo, digamos, y se puede, incluso se puede consumir de manera inmediata. El aceite no tiene ni un proceso posterior que haga que uno tenga que guardar, como el vino, digamos, que uno tiene que, ¿cierto?, a darle una barrica, un tiempo. El aceite no, el aceite más rico es el que toma uno al pie de la centrífuga, digamos. Está listo para ser consumido. Claro, al pie de la vaca, podríamos decir. Es como la leche al pie de la vaca, sí. Perfecto. Hoy muy interesante el proceso, porque como muy bien decían ustedes, ya es un proceso completamente industrial de la producción del aceite de oliva. Me quedan a mí dos preguntas desde, obviamente, la mirada del consumidor. Nos comentabas que se utiliza la oliva completa, o sea, va con el cuesco, ¿cierto? ¿Le entrega algún tipo de propiedad distinta o en términos de sabor, etcétera, que vaya con el cuesco o no? No sé, Carey, si tú Sí. puedes contestar eso. Sí, bueno, el aceite está contenido principalmente en la pulpa. El cuesco tiene poco aceite y no solamente por un tema de facilidad no se saca el cuesco, sino porque también el cuesco tiene una función de abrasión en la batidora que permite que se libere más aceite. Perfecto. Por otro lado, el cuesco tiene algunas enzimas que reducen algunos componentes de calidad en el aceite. Y por eso se ha probado hacer aceite sin cuesco, pero el gran problema que existe es que la producción es muy baja. Por esto mismo, porque no está este agente abrasivo, y el aceite de oliva es, como decía Malu, es extra virgen, es un producto en que no agregamos ningún químico, entonces no queremos agregar, podríamos agregar algo extra, claro. Y ahí, si lo hacemos sin cuesco, tendríamos que hacerlo de esa manera. Perfecto. Y también respecto de este proceso, una vez que se produce, se genera el aceite, ¿queda un subproducto o queda también la pasta de esta que se va produciendo? ¿Qué se genera con esta pasta? ¿Se reutiliza quizá en otro subproducto? Bueno, lo que queda de la extracción, que es la parte sólida de la oliva, ¿no es cierto? La pulpa y el hueso, y algo de aceite también queda, porque el proceso que nosotros vimos nos saca el 100% de aceite del fruto, entonces algo de aceite también queda. Claro. Se llama orujo. El orujo, ¿ya? Exacto. El orujo es el residuo sólido, digamos, o el subproducto sólido de esto. Y hoy día básicamente lo que están haciendo es dejarlo en el campo, se seca con el sol, y se hace el compostaje y luego se incorpora en el mismo campo como una fuente de fertilización nitrogenada, puede ser. Claro. En eso se aprovecha. O sea, podríamos hablar incluso de una especie de economía circular que gira en torno a la producción del aceite de oliva, o sea, que finalmente se utiliza todo el producto. Exactamente. Karina, tú nos hablabas recién y tocabas un término que nosotros también lo hemos escuchado bastante, sobre todo en las publicidades, que dice relación con el aceite extra virgen. No sé si en relación a las calidades del aceite tú nos pudieras comentar qué significa que sea extra virgen. Sí, extra virgen es la máxima categoría comercial reglamentada. Como mencionábamos anteriormente, el aceite de oliva se extrae por medios mecánicos en Chile,
Es la única forma de que producimos aceite de oliva. Y dentro de los posibles productos, el aceite de oliva extra virgen es la máxima categoría comercial, que es un aceite que no tiene ningún defecto sensorial y que tiene atributos sensoriales. Y además cumple con toda una serie de parámetros químicos que aseguran su máxima calidad en términos de oxidación y otros. Perfecto. Malú, ¿quisiera agregar algo? No, yo creo que está súper bien definido que en el fondo el extra virgen es un aceite obtenido por procesos mecánicos. Entonces, eso lo diferencia el aceite de oliva de un aceite vegetal, por ejemplo. Claro. La gente pudiera comprar en el supermercado, ya sea Maravilla, de canola, de otro, que dice aceite vegetal. No puede ser extra virgen porque esos aceites vegetales han sido extraídos con compuestos químicos para sacar el aceite de estas semillas oleaginosas, como la Maravilla, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hace ser extra virgen, el que sea extraído por medios mecánicos. Entonces, hay que tener súper claro que tiene muchas propiedades, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que dice Karina es cierto, o sea, un aceite extra virgen de oliva es la máxima categoría que nosotros podemos tener desde el punto de vista comercial, porque no tiene ni un defecto al sensorial y cumple con parámetros químicos. Pero también pudiera ser que se vayan perdiendo esa categoría, digamos. Entonces hay que cuidar también el aceite para que eso no suceda, de lo cual también les vamos a dar algunos tips para que vayan cuidando ese aceite en casa, ¿no es cierto? Y dure mucho tiempo. Entonces, en resumen, si uno va al supermercado, por ejemplo, y se encuentra ahí en la góndola con los aceites de oliva, el que la etiqueta me indique que es extra virgen, me asegura un cierto estándar de calidad y que la extracción fue a través de estos métodos mecánicos que ustedes muy bien nos han ilustrado. Así es. Bien, estamos conversando con María de la Luz Hurtado y Karina Stay, ambas profesionales de nuestra Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Respecto del aceite de oliva, queremos seguir saludando a quienes se están integrando en este minuto a nuestra transmisión y que si tienen alguna duda, algún comentario respecto del tema que estamos conversando hoy, lo vayan también escribiendo acá en nuestro chat para ir conversando respecto de este tema. Por ejemplo, acá Víctor Hugo Evia pregunta sobre el aceite de oliva que se compra en el supermercado. Bueno, respecto de la calidad, ya lo estábamos conversando recién, ¿no? ¿Qué le podría asegurar a él la calidad de un cierto aceite de oliva en la góndola del supermercado? ¿Cari? Bueno, yo creo que un poquito lo mismo que estábamos hablando, hay una reglamentación para definir esa categoría, pero como lo mismo que decía Malu, podría ser que se hubiera perdido esa calidad por un tema, por ejemplo, de tiempo, por un tema de que estuvo expuesto a la luz y los aceites se oxidan. Entonces quizás sería interesante cuando hablemos más de los temas sensoriales, hablar un poco de cómo uno como consumidor podría probar un aceite y reconocer cuáles son los atributos de calidad para poder también tener esa propia herramienta para evaluarlo. Sí, y en esa línea entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar un buen aceite de oliva? ¿Es verdad que el aceite de oliva se puede catar, así como catamos el vino, por ejemplo? Bueno, tomando porque va siguiendo la misma línea, los aceites de oliva tienen 3 atributos. Los atributos son el frutado, el amargo y el picante. El frutado nos referimos a todo el perfil aromático que podemos percibir en un aceite de oliva. El amargo es el único gusto básico presente en un aceite de oliva, que lo sentimos cuando nos ponemos el aceite en la boca. Y cuando está ausente el amargo, hablamos que el aceite es dulce. No porque el aceite sea dulce en sí, sino que es una forma en que lo llamamos cuando el aceite no es amargo. Y los aceites son, el tercer atributo es picante, que es una sensación que se percibe al fondo de la boca, cerca de la garganta, que es una sensación de irritación. Entonces los atributos positivos de un aceite, un buen aceite debería tener frutado, amargo y picante, y el frutado
es un nombre genérico para todo este perfil aromático. Entonces el frutado son todas las sensaciones positivas que sentimos en el aceite, aromáticas positivas, que normalmente las categorizamos en dos grupos, que son un frutado verde y un frutado maduro, y que lo podríamos definir con las distintas percepciones a qué nos recuerda. Podría ser a hierba recién cortada, a tomate maduro, a plátano, a almendras, a hoja de higuera. Hay un sinfín de posibles percepciones que podemos encontrar en distintos aceites de oliva que definen ese frutado. Y bueno, y como mencionábamos, para el aceite de oliva es un producto sumamente particular, porque para poder categorizarlo comercialmente hay que catarlo, lo cual obviamente no es muy común en los alimentos. Y la cata, lo que busca la cata comercial, o sea, para poder hacer la categorización comercial, lo que busca es la presencia o ausencia de defectos y luego definir si estos atributos están presentes. Entonces, un extra virgen, como decíamos anteriormente, es un aceite que presenta un frutado, que presenta aromas agradables, que presenta amargo y que presenta picor. Y quizás podemos mostrar un poco, porque teníamos... preguntar en esa línea, ¿cómo es el proceso de cata de un aceite? A ver si nos podrías quizás ilustrar. Me imagino que será con alguna copa especial, no sé, si nos puedes comentar un poquito más de eso, que es bastante interesante. Sí, aquí tenemos un vaso que se utiliza, el vaso de cata del aceite de oliva, que está normado para la categorización comercial, que es un vaso que tiene que ser de vidrio opaco, y es porque no evaluamos el color cuando hacemos la evaluación comercial. Y es porque el color nos podría condicionar a percibir o a creer que los otros atributos pueden estar en una determinada intensidad. Entonces, tenemos este vaso que se utiliza para determinar la calidad comercial, también es el vaso que se utiliza normalmente en los concursos, solamente en las denominaciones de origen protegida o indicaciones de origen protegida a veces se evalúa el color, pero el color en general no es considerado un atributo de calidad, de hecho, en el aceite de oliva, sino que se puede evaluar solamente para caracterizar un determinado producto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí tengo este vasito, tiene aceite de oliva, y lo primero que uno debería hacer es tratar de entibiarlo un poco con las manos. Bueno, también podríamos tener tecnología que nos apoyara, pero claro, con las manos está bien. Lo tapamos porque lo que estamos buscando al hacer esto es que los compuestos aromáticos se volatilicen y así poder percibirlo. Entonces vamos dándole temperatura y luego de eso lo primero que vamos a hacer va a ser una fase olfativa, que lo que vamos a hacer es vamos a inhalar y ver qué percepciones sentimos. Y ahí lo que se hace normalmente es definir la intensidad de ese frutado, definir si es maduro o verde, e incluso uno lo puede caracterizar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el aceite y lo vamos a sentir su aroma. Este es un aceite de arbequina, que es una de las variedades más cultivadas en Chile. Tiene un frutado ligero este aceite, verde, y que recuerda al pasto recién cortado. Lo vamos a probar ahora en la boca. Es importante que en la boca nos tomemos una cantidad suficiente de poder hacerlo circular por toda la boca, y antes de tragarlo vamos a inspirar aire para nuevamente producir lo mismo, volatilizar los compuestos y ahora sentir los aromas ortonasalmente. Perfecto. Perdón, retronasalmente. Entonces lo sentimos ortonasalmente cuando lo hicimos directamente, y después lo vamos a sentir a través de la boca. ¿Ya? Y después de eso lo podemos tragar, o cuando se prueba mucho aceite a veces no se traga, y ahí vamos a sentir más intensamente el picor. ¿Ya? Entonces... Estamos en pleno proceso de cata del aceite de oliva acá con Karina Stay, que nos está mostrando entonces ahora el tema de los sabores, ¿cierto?, que puede identificar en el aceite, ¿no? Claro, entonces ahí percibimos el amargo, el picante, y si hay algunos otros aromas que nos recuerden. Entonces yo sentí que había una almendra, y que hay un amargo que es ligero y un pungente, un picor que es ligero, entonces un aceite bastante equilibrado.
y que tiene estas notas de pasto y de hierba y de almendra. Quizás es importante decir que los aceites, igual que los vinos, cada variedad tiene como su propia personalidad. Claro. Entonces, distintas variedades tienen distintas características, pero obviamente va a depender de muchos otros factores, como dónde está cultivado, las condiciones climáticas, de cultivo, cuándo se cosecharon, cómo se procesó, cómo se mantuvo, y ahí va a haber unas diferencias muy grandes de una variedad a otra, dependiendo de todas esas cosas. El aceite de oliva, bueno, igual que el vino, por ejemplo, también tiene defectos o deméritos. ¿Cómo podemos identificar quizá un defecto que sea el más común? ¿O cuál podría ser? Yo creo que como el más común del aceite o de los aceites de oliva es el rancio. Yeah. Pudiera ser como el defecto más común a sentir. Y el rancio, ¿cómo explicarle a la gente? A lo mejor, si alguna vez se ha quedado abierto un paquete de papas fritas o un paquete de maní, o a lo mejor una mantequilla sin refrigerar mucho tiempo ahí en el mueble de la cocina, por ejemplo, se oxida y la rancidez es una oxidación, ¿no es cierto? Y se pone de este sabor, que es un defecto desagradable, ¿no es cierto? Una grasa rancia. Entonces al aceite le pasa eso, le pasa que con el tiempo el oxígeno presente, ¿no es cierto?, la luz y a lo mejor las temperaturas ambiente alta lo van a oxidar y lo van a enranciar. Entonces yo diría que como que el defecto más típico es eso. Ahora, cuando un aceite presenta algún defecto, en el caso de la oliva puede ser rancio u otros defectos que también pueden aparecer, ya sea en el proceso o en la guarda de los aceites, inmediatamente le baja la categoría, ¿no es cierto? Entonces lo que explicaba Cari recién, de sentir amargo, de sentir picante y que el aceite esté frutado, sin tener defecto, nos entrega un buen aceite que nosotros podemos percibir y que sabemos que es extra virgen. Entonces, yo creo que ese es el principal defecto que se pudiera presentar. Por supuesto que hay otro, pero para que el público como que vaya entendiendo un poco, porque yo creo que rancio a todos nos suena un poco más común. Alguna vez hemos sentido rancidez en estos alimentos que yo les explicaba, que son como altos en grasa, en aceite, entonces se oxidan y se enrancian. Exacto. Bueno, además que el proceso de cata o de análisis sensorial también tiene que ver mucho con ir entrenando y trabajando también la memoria, porque claro, cuando Karina nos hablaba recién que el aceite tenía notas de distintos frutos o este aroma a pasto mojado, no es que necesariamente el aceite tenga eso, sino que sus propiedades y sus notas aromáticas te recuerdan a ciertos elementos. Sí. Quizás, Marlo, también podrías explicar el atrojado, que es uno que a veces genera un poco de confusión. Sí. Sí, bueno, en otro defecto del aceite, en realidad son 5. No sé si me escuchan, parece que me quedé como... Sí, te escuchamos, ahí sí. Ahora sí, ya, me había quedado pegada. El atrojado, como dice la Cari, es un defecto del aceite que se produce al dejar las olivas cosechadas, pero no se procesan de manera inmediata, sino que se dejan esperando un tiempo largo en el patio de recepción, digamos, de la almazara, y estas olivas empiezan a deteriorarse, claro, porque fermentan, porque les crecen hongos, se pudren. Finalmente, como cualquier fruta en la frutera de la casa, si uno la tiene mucho tiempo, se van a echar a perder, pero la oliva es mucho más delicada. La idea, cuando uno cosecha las olivas, estas olivas se van inmediatamente a la almazara y debe transcurrir un tiempo muy corto entre la cosecha y el proceso. Cuando este tiempo se alarga demasiado, las olivas se atrojan, se fermentan, se pudren. Y cuando se hace aceite con estas olivas podridas y fermentadas, ¿no es cierto?, que han sufrido un proceso de fermentación y todo, los aceites salen del tipo atrojados. Es un defecto muy característico y yo diría, para que la gente entienda, cuando las personas prueban un aceite de oliva y dicen, oye, este aceite tiene un gustito rico de aceituna, porque les recuerda la aceituna de mesa que uno se come, no sé, pone un cóctel o la aceituna que viene dentro de la empanada, o la aceituna de mesa en el fondo. Claro. O cuando la gente dice, este aceite tiene gustito aceituna, esos aceites están atrojados, porque
no sé si ustedes saben, pero la aceituna de mesa, para poder ser comida, consumida, tiene un proceso de preparación en un par de meses largo y que también tienen un proceso de fermentación, en definitiva, porque le sacan el amargo, ¿no es cierto?, las dejan en salmuera y tienen todo un... Entonces, lamentablemente, cuando un aceite tiene este gusto a aceituna, característico de la aceituna de mesa, es un aceite que está atrojado, que es un defecto. Un defecto. Sí. Muy bien, uy, buen tip, qué bueno saber eso. Claro, uno dice, uy, qué rico, tiene sabor a aceituna y bueno, lo aplica igual en su alimento y claro. Y sobre en el mismo tema quisiera preguntarles también de estos aceites de oliva que hoy también uno encuentra en los supermercados, pero que tienen adosado otros tipos de sabores o de ingredientes, mejor dicho, como el aceite de oliva con merquén, con laurel, con ajo. ¿Cómo podemos nosotros también identificar quizá acá o cómo esos tipos de aceites también pueden ser catados? Porque ahí el proceso es que se le adiciona un ingrediente extra, ¿no? Sí. Claro, hay aceites, nosotros le llamamos como aromatizados, se les agrega un aroma, que puede ser, como bien tú dices, puede ser merquén, puede ser ajo, puede ser ají verde, hay con albahaca, hay con laurel, y son aceites que hay dos maneras, se pueden, en el proceso de molienda que vimos nosotros, se puede moler junto, por ejemplo, la albahaca con la aceituna, y después, cuando se separan por centrifugación, el aceite solamente queda con el aroma de albahaca, pero no lleva hojas de albahaca adentro, ¿no? Simplemente le entrega su aroma, ¿ya? Y esos aceites se pueden consumir con otro tipo de alimentos, por ejemplo, una pasta recién cocinada, tú le agregas un chorrito de aceite con albahaca y te queda un rico plato, o simplemente usar un aceite con ajo y saltear verduras, o echárselo una carne, por ejemplo. Esos aceites también se catan, y la idea principal es agregarle un sabor distinto a la comida, utilizarlo en ese sentido. Perfecto. Nos preguntan acá en el chat respecto del proceso de producción. Por ejemplo, Ingrid Kurt nos dice ¿cuántos kilos de oliva se necesita para obtener 1 litro de aceite? Qué buena pregunta. ¿Hay por ahí un valor aproximado? Sí, se habla aproximadamente del rendimiento que debiera dar una oliva cuando uno la procesa, es aproximadamente como un 15% de aceite. Entonces, en ese sentido, más o menos se necesitan como 6, 7 kilos de oliva, depende de muchos factores, en verdad. Claro. Esto no es así como una receta, pero de la madurez que tenga la aceituna, no sé, la oliva, de la variedad que sea, de una serie de factores, pero entre 6 y 7 kilos de olivas darían 1 litro de aceite aproximadamente. Y Luis Villalón también nos pregunta ¿durante cuánto tiempo el aceite mantiene sus características originales? ¿Cuánto podría ser el periodo de tiempo en que podríamos decir que el aceite está cumpliendo el 100% de sus características? Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque también depende de muchas premisas, o sea, va a depender del aceite que tengamos al frente. Los aceites, todas las grasas se enrancian, es una cosa, es un proceso inevitable para las grasas y los aceites, y obviamente el aceite de oliva no es la excepción en esto. Entonces, todo parte del producto con el que vamos a partir, que va a ser un producto que la cantidad de antioxidantes que va a tener este producto, porque el aceite de oliva, como para que se entienda esto, tiene el perfil de ácidos grasos que tiene, es un perfil que es principalmente monoinsaturado, a diferencia de los otros aceites de semillas, monoinsaturado, a diferencia del otro aceite de semillas que es poliinsaturado. Y eso lo hace más estable. Y por otro lado, por este método de extracción particular, hace que tenga un conjunto de componentes antioxidantes muy importantes que los protegen de la oxidación. Esos compuestos antioxidantes van a depender
de una fuerte medida de la variedad. Hay variedades que tienen mucho más de estos compuestos y variedades que tienen mucho menos. Luego va a depender del proceso de extracción, cómo lo hagamos, y luego del proceso de conservación. Pero en general, un aceite, uno no debería tratar de comérselo después de un año. O sea, el aceite no debería ser dentro de ese mismo año. Y cuando uno lo abre, el tiempo es mucho más corto. O sea, una vez que es súper importante tratar de comprar tamaños que se relacionen con el consumo que uno tiene. Si uno consume poquitito, ojalá una botella de 250, si uno tiene una familia grande y comen harto, pero ojalá que no esté abierto más de un mes o 2 meses, pero que sea un periodo corto. Sí, y quiero engancharlas con esta pregunta respecto de cuáles serían sus recomendaciones para cuidar el aceite de oliva en casa, si hay alguna recomendación para almacenarlo. Me imagino que el aceite también está propenso a sufrir quizás defectos por la luz. Si hay algunos tips que nos pudieran entregar de cómo almacenar correctamente el aceite de oliva. Sí, siguiendo un poquito con la misma idea, bueno, el aceite, a diferencia de algunos vinos, porque no son todos los vinos, empeora siempre con el tiempo, que es como lo que decía la Malo, el mejor momento es cuando está saliendo de la centrífuga, y de ahí en adelante siempre va a empeorar, no hay nada que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de protegerlo lo más posible. Y los principales 3 factores que deberíamos tratar de protegerlo es la luz directa, es el calor y es el oxígeno. Entonces, si pensamos primero en la luz directa, en general los aceites de oliva de calidad vienen embotellados en botellas que son opacas y que tienen algún filtro a la luz. Sin embargo, en general no son completamente, la luz entra normalmente, entonces sería ideal poder guardarlo dentro puede ser en la cocina, en algún lugar donde esté oscura, sería lo ideal. Por otro lado, el oxígeno es un factor sumamente prooxidante, o sea, acelera muchísimo la oxidación, porque el aceite de oliva tiene clorofilas y hay todo un tema químico que hace que la oxidación se acelere muchísimo. Entonces, cuando uno abre el aceite de oliva, desde ese momento ya lo empieza a exponer, porque normalmente el aceite de oliva se embotella con la menor cantidad de oxígeno posible y ese oxígeno va a ser el de arriba que después se va a consumir y ya de ahí va a estar un poco más estable en el tiempo. Una vez que uno lo abre y lo expone al ambiente, ojalá siempre taparlo. Cuando uno lo consume, taparlo y ojalá tenerlo en la botella, más que en recipientes que son abiertos. Si, por ejemplo, alguien compra de estos envases convenientes de 3 o 5 litros, una vez que lo abren, quizás tras vasijarlo en botellas más chiquititas, llenarlo lo más posible y cerrarlo, y si las botellas no son transparentes, quizás envolverlo en la luz foil, pero también protegerlo de la luz, y finalmente el calor, ojalá no cerca ni del horno ni del fuego directo de la cocina. Perfecto, entonces tenemos que tener cuidado con la luz, la temperatura, ¿cierto? En la cual nosotros podemos almacenar nuestro aceite de oliva y el oxígeno también, ¿cierto? Que nos permite a nosotros cuidar nuestro aceite de oliva lo más posible para que mantenga todas sus propiedades. Nos pregunta Víctor Evia también si hay una correlación entre el valor del aceite de oliva que yo encuentro en un supermercado con la calidad. Hago nuevamente el símil con el vino, por ejemplo. El sentido común tiende a decir que un vino más caro tendría una mejor calidad. ¿Pasa lo mismo quizás con el aceite de oliva? Yo creo que, bueno, el aceite de oliva tiene un determinado precio, ¿no es cierto? Si uno se fija a nivel de supermercado, las botellas de 250 van en un rango de precio, las de medio litro van en otro rango y las de litro también, digamos. Entonces yo diría que está más o menos estandarizado, pero yo creo que si uno por ahí pilla una botella que cuesta un poquito más, yo pensaría que sí, uno puede optar a un mejor aceite. Perfecto. Pero lo más importante es que uno compra un poco sin saber lo que se va a encontrar en la botella, ¿no es cierto? Uno puede leer la etiqueta, dice la descripción, dice que es extra virgen y todo. Es lo que nos estaba enseñando Karina, es esto de probar el aceite. Uno tiene que aprender a sentir estas sensaciones de frutado, de amargo, de picante y la ausencia de defectos
para decir, este aceite me gusta, es rico, me parece bien, yo vuelvo a hacer una compra de esta marca, por ejemplo, o a lo mejor incursionar en otras, y eso también es importante, de ir probando. Ir ejercitando siempre los sentidos y ir probando también distintas marcas. Yo creo que ese es el mejor ejercicio que podemos hacer si queremos introducirnos en este mundo, ¿no? Nuestro programa se llama Sabor y Salud en nuestro plato, ¿cierto? Y los quiero llevar también a recomendaciones respecto del aceite de oliva en la cocina. A ver si podemos hablar un poco. Generalmente se asocia el aceite de oliva con el aliño, ¿cierto?, de las ensaladas. ¿Qué otras recomendaciones nos podrían entregar respecto de los usos del aceite de oliva? Y aprovecho acá de dar cuenta de la pregunta que nos hace Francisca de la Vega. Si es que el aceite de oliva, por ejemplo, sirve para freír, ¿será más sano? No sé, ¿qué recomendaciones podríamos dar en esta materia ya más culinaria del uso del aceite de oliva? Sí, esa es una pregunta súper interesante porque hay varios mitos al respecto. El aceite de oliva sirve en todas sus formas en la cocina. Es muy bueno para la ensalada porque nos aporta sabor, aroma, y además podemos ingerir todas estas propiedades antioxidantes intactas. Por otro lado, en la cocina, cuando utilizamos temperatura, es un proceso que tiende a, o sea, un proceso que provoca el deterioro de cualquier grasa y aceite. Si pensamos que el aceite de oliva lo comparamos normalmente con los otros aceites de semilla, volviendo a lo que decía anteriormente, es una base desde el punto de vista lipídico mucho más estable, porque es casi puro ácido oleico, principalmente ácido oleico, que es mucho más estable a la oxidación que el resto de los aceites de semilla. Y por otro lado, tiene antioxidantes naturales que lo protege ante la oxidación, a diferencia de los aceites de semillas que se extraen por un proceso de refinación y que después se le agregan algunos antioxidantes al final, pero para que sea un poco estable en el tiempo. Entonces, el aceite de oliva extra virgen es igual o mejor que los aceites de semilla para cocinar con temperatura. Lo que pasa es que obviamente si uno piensa en freír con aceite de oliva, va a ser una fritura que va a ser bastante cara, porque para freír uno necesita una cantidad importante. En ese caso hay algunos aceites nuevos como el aceite de maravilla alto oleico, que trata de imitar el perfil lipídico del aceite de oliva, que también tiene un alto contenido de ácido oleico, pero no tiene todas estas características benéficas de estos antioxidantes que nosotros hablamos. Pero si nosotros quisiéramos freír, quizás esa sería una muy buena alternativa. Perfecto. O sea, si queremos freír con aceite de oliva, lo podemos hacer, va a tener beneficios, pero obviamente va a ser más caro que otros tipos de aceite, pero va a tener beneficios para la salud, etcétera. Y también, me imagino, le entregará otro tipo de sabor a la fritura. O sea, no sé si va a tener beneficios para la salud considerando que es una fritura, claro, pero va a ser un aceite que va a ser igual de estable que los mejores aceites de semilla. Que hay una concepción de que es menos estable a las altas temperaturas y que por eso debería ser utilizado solo crudo. Y eso no es así. Es un aceite que es bastante estable a las temperaturas, pero todos los aceites en temperaturas se van degradando, y la fritura es una temperatura mucho más extrema que las otras temperaturas que utilizamos en la cocina. Claro. En esa línea, ¿qué otros usos le podríamos entregar al aceite de oliva también en la cocina? O sea, yo, por ejemplo, en mi casa no existe otro aceite que no sea de oliva, entonces todos los uso. No solamente para aliñar ensalada, en mi casa se cocina con aceite de oliva, en el wok cuando uno saltea un poquito de verduras, ¿no es cierto? Se hace con aceite de oliva, si uno quiere hacerse un huevito revuelto en la mañana, se usa aceite de oliva, en realidad todo. A mí me parece extraordinario que es un aceite tan noble, que tiene, como decía la Karina, tantas propiedades, que uno realmente está consumiendo como un superalimento. Esto no es una grasa, es algo que tiene tantos beneficios a la salud y yo creo que tiene amplio uso. Cocinar con aceite, aliñar sus ensaladas, lo que yo les explicaba recién, si uno de repente, es algo tan sencillo, la comida mediterránea es una alimentación súper simple.
ustedes pueden comer una pasta recién cocinada y echarle un chorrito de aceite de oliva y no tienen por qué preparar la salsa de tomate con carne, nada, es simplemente un chorrito de aceite y les queda un plato maravilloso. Entonces, yo creo que se puede utilizar en muchos ámbitos. No sé, Cari, tú ahí puedes aportar otras cosas. Bueno, quizás decir para los amantes del aceite de oliva, que esperamos que tengamos muchos de nuestros auditores, que el maridaje también se hace en el aceite de oliva, como en el vino. Entonces también se pueden hacer combinaciones que puedan potenciar el plato. Entonces, como en general, como una sugerencia general que funciona, es que uno debería tratar de, bueno, y sobre todo considerando que ahora hay muchos monovarietales que uno puede encontrar con distintos perfiles sensoriales que podemos encontrar en la venta en el mercado en Chile, uno debería tratar de potenciar el sabor del plato sin taparlo. Entonces, si por ejemplo no tuviera un aceite que es bien robusto, que es bien amargo, bien picante, lo deberíamos tratar de usar en platos que lo puedan llevar bien, como legumbres, carnes rojas, o si tuviéramos un pescado a la plancha blanco, quizás deberíamos tratar de usar un aceite que sea más delicado para que no enmascare todo el sabor del pescado y podamos percibir al pescado y además el aceite. Claro. Qué interesante ese tema, ¿eh? Uno no se lo imaginaba que podríamos maridar ciertos alimentos con el aceite de oliva y, como decías tú, potenciar ciertos sabores. Y nuevamente acá la tarea para cada uno de nosotros de ir probando, ¿no? De ir ejercitando, ir conociendo mucho más estos alimentos. Ya hemos visto en este cortito tiempo que tenemos lo principal respecto del aceite de oliva, pero también quisiera hacerle la pregunta respecto de por qué consumir el aceite de oliva. ¿Cuál sería desde ahí su visión? ¿Por qué consumirlo? Y también, ¿qué beneficios concretos tendría el aceite de oliva para nuestra salud? Ya lo hemos esbozado durante el programa, pero quizás profundizar ese tema. Bueno, yo creo que por qué consumirlo, lo que tú decías, lo hemos ido nombrando a través del programa, el aceite de oliva tiene muchos componentes que son beneficiosos para la salud, lo que lo transforman en un superalimento, nosotros le decimos. La Karina ha mencionado harto que tiene mucho antioxidante, ¿ya? Estos antioxidantes se llaman polifenoles, a lo mejor hay gente que le son familiares esta palabra y si no, a lo mejor sea una palabra nueva, pero los compuestos polifenólicos o los polifenoles son antioxidantes. Los hay en el vino, los hay en los frutos rojos, los hay en el chocolate, los hay en el aceite de oliva. Y los polifenoles que son del aceite, que están en el aceite de oliva son propios de la oliva, del fruto que le da origen a este aceite. Entonces, se ha demostrado esto científicamente y estudios de medicina han demostrado que estos componentes son un potente antioxidante para nuestro organismo. Y además de existir estos polifenoles, hay otros compuestos como la vitamina E, que es una vitamina liposoluble, que se llama alfa-tocoferol, que también existe en el aceite de oliva, que es tan importante como los polifenoles. Y hay otros compuestos también, hay fitoesteroles, ¿no es cierto? Es una grasa monoinsaturada, como decía la Karina, que es muy saludable, muy saludable. Entonces yo creo que son muchos los beneficios que nosotros tenemos al consumir aceite. Y cuando uno aprende a consumir aceites buenos, ricos, de calidad, que no tengan defecto, que sea extra virgen, realmente es un agrado tomar un aceite de oliva bueno. Además de que es saludable, es un agrado al paladar. Claro. Entonces yo creo que se combinan esas dos cosas. Excelente, entonces un súper alimento como lo hemos visto esta tarde, e invitarlas a que prueben, ¿cierto? A que probemos y nos atrevamos a descubrir los distintos sabores y propiedades que tiene el aceite de oliva. Yo creo que nos vamos hoy con ese tremendo desafío, ¿no? Así es. Quiero rescatar algunas preguntas que nos están haciendo acá a través de nuestro chat. Por ejemplo, Ale Acevedo pregunta ¿a qué se refieren los porcentajes de acidez y cuál sería más saludable? Ahí la Cari. Bueno, cuando hablamos de estos parámetros
químicos y sensoriales para categorizar los aceites en las distintas categorías comerciales, la acidez libre es uno de los parámetros químicos clave. Y eso habla un poco del daño, de la hidrólisis, que es el daño oxidativo de este aceite, que debería ser muy bajo para que el aceite fuera de una buena calidad. Entonces, reglamentariamente es menor a 0,8 y a veces lo pone en la etiqueta, yo no sé muy bien por qué, porque genera bastante confusión, honestamente, porque eso no es una percepción sensorial. El aceite está formado por triglicéridos, que es un glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces, cuando hay ácidos grasos libres, cuando uno de estos ácidos grasos se ha liberado de esta molécula. Y eso no tiene ninguna sensación de acidez. Entonces, no hay ningún aceite que uno lo pudiera percibir ácido. Perfecto. A mí también me quedó una pregunta respecto de si podríamos hablar de estilos o de variedades de aceite de oliva. Ustedes hablaban, por ejemplo, de los varietales. Si pudiésemos comentar cuáles son los estilos, las variedades que podemos encontrar en los aceites de oliva y de qué dependen. Bueno, yo creo que ahí explicarle a nuestra audiencia que las variedades o los aceites monovarietales, ¿no es cierto?, vienen de las variedades de olivas que le da origen a ese aceite. Y nosotros siempre hacemos como la comparación con el vino porque la gente sabe más de vino que de aceite. Entonces, cuando uno tiene un vino tinto, por ejemplo, y sabe que el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Syrah o el Carmener son vinos tintos, en el aceite de oliva existen variedades de olivas. Entonces hay arbequina, hay frantollo, hay la variedad lechino, la coratina, la picual, hay distintas variedades. Ahora, normalmente, cuando nosotros vamos a comprar un aceite y miramos en la góndola del supermercado, normalmente no dice el aceite qué variedad es, porque generalmente es como una especie de blend o de mix que se hace con estas distintas variedades y se arma en la almazara, se prepara y se vende como un blend. Pero sí hay algunas marcas de aceite chileno, ¿no es cierto?, que han sacado, además de su blend, monovarietales. Entonces uno, al leer una etiqueta, si dice, por ejemplo, picual, o dice arbequina, o dice coratina, o dice frantollo, significa que es un aceite de esta variedad de oliva que está en esa botella. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que leer y darse cuenta. Si no dice nada, va a ser un blend. Si dice la variedad que es un aceite varietal. Y ahí, como explicaba la Cari, tienen distintas notas sensoriales. Entonces, exacto, es como ir probando y descubriendo de qué se trata eso. Claro. Y en la misma línea de las variedades nos preguntan acá también, ¿hay una diferencia o si que hay que cambiar la variedad si nosotros vamos a consumir, por ejemplo, alimentos en frío o vamos a utilizar aceite para platos calientes? ¿Existe una variedad específica quizás para cada uno o no tiene mucha relación? No, yo creo que no hay mucha relación. Y por lo mismo, porque claro, las variedades le dan la potencialidad a ese aceite, pero de nuevo va a depender de cómo lo extraemos. O sea, yo recién antes de que partiéramos esto probé 2 arbequinas que eran completamente distintas. Entonces partimos de la misma variedad, pero la intensidad de una era completamente distinta a la intensidad de otra. Y eso principalmente va a estar determinado en ese caso, siendo la misma variedad, por el método de extracción. Entonces, la verdad es que claro, que no está determinado de esa manera. Perfecto. Queremos ir agradeciendo también todos los mensajes que nos están llegando en este minuto a través de Facebook. Saludar a Francisco Quintanilla, Leticia Romero, a María Pérez, María Méndez, a Víctor Hugo Evia, a María Lourdes Toujas, a Francisca de la Vega, Olga Pía, Patricia Chávez, Ingrid Cort, Luis Villalón, a Alejandro Saavedra, que nos comenta qué buena manera de recordar los conocimientos. Muy buen programa, nos dicen también por acá. María Luis Sangüesa, Natalia Galás, un privilegio haber sido su alumna. Aquí están saludando también a María de la Luz.
Excelente programa, Pedro Calandra también. Álvaro Pumarino también nos escribe, por ejemplo, nos dice, hay maridaje que combinan cepas de vino con distintos chocolates. ¿Qué aceite de oliva recomiendan con tomates, ensalada César y en pizzas? Nos pregunta. Qué buena pregunta. Pues a mí se me viene a la cabeza uno que no hay acá, entonces no. A mí el tío me imaginé el Noche Lara del Belis que tiene unas notas de tomate que me parecería maravilloso, pero no, quizás podría ser Yo creo que la Picual también, la Picual, ¿no es cierto? Como bien intensa, es una variedad española y hay marcas chilenas que lo tienen varietal, lo venden. Y la Picual es una rica variedad que se parece mucho a la Noche Lara, que le va bien con el tomate, pero que la pueden encontrar en los supermercados y está bastante buena también. Excelente. Acá recojo también para ir concluyendo una pregunta bastante interesante que nos hace Carmelo Bruna. Nos pregunta cómo es la calidad del aceite chileno en comparación con otras iniciativas en el extranjero, como los clásicos de España, Italia, Grecia. ¿Cómo está el nivel del aceite chileno con el aceite que se produce en el Mediterráneo? Bueno, yo creo que como lo dijo Karina al principio del programa, cuando esto partió en Chile en los años 90, perdón, la propuesta que hizo Chile en su producción de aceite de oliva fue ser aceite de calidad. Y con estas tecnologías y aceites obtenidos por centrifugación, la verdad es que Chile se ha posicionado, tanto en el país como afuera, como un aceite de muy buena calidad. Entonces, creo que lo hemos hecho bien. Llevamos 20 años produciendo aceite y creo que nos reconocen por nuestra buena calidad de aceite de oliva chileno. Entonces, yo creo que hay que decirle a nuestros auditores que siempre prefieran consumir y comprar aceite de oliva chileno, que está muy bueno y que sobresale por todos los aceites. Yo no digo que los aceites españoles o italianos o griegos no sean buenos, pero por lo menos los que llegan aquí a Chile no lo son. Entonces, a lo mejor si uno va a Italia, ¿no es cierto?, y se compra un rico aceite, va a andar muy bien. Pero en Chile, siempre preferir el aceite de oliva chileno de todas maneras. Excelente. Y cierro porque esta pregunta también está muy interesante que nos hace Paulina Pino, que le manda muchos cariños también a ustedes, y aprovecha de preguntar cómo ven la introducción de aceites con denominación de origen. ¿En Chile? Claro. Sí, bueno, la denominación de origen es una forma de proteger las tradiciones y la calidad de una determinada zona, que puede tener distintas formas los sellos. La verdad es que desconozco en el tema de específicamente en la olivicultura chilena dónde podría ser aplicado para proteger, porque tenemos que tener productos que tengan en una zona específica, restringida geográficamente, una característica que no sea igual a la de la otra zona o que sea diferente y que se quiera potenciar por un tema, dependiendo del sello, de las tradiciones, de la cultura y claramente la olivicultura en términos de aceite en Chile es nueva, a diferencia de la de mesa, que es más antigua. Veo más y sé que de iniciativa que están tratando de hacer estos sellos para las aceitunas de mesa, que involucran una tradición importante de la zona y que se siguen produciendo con lejía, tradicionalmente, aunque la lejía no sea propia de la zona de Tiltil, es una forma tradicional en que se produce y van rescatando eso. Perfecto. Muy bien, queremos entonces agradecer a todos quienes nos escribieron acá en nuestro chat. Hay espectadores de todo el país, también nos mandan saludos desde Argentina que nos están mirando hoy, así que ha estado muy interesante el programa del día de hoy. Quisiera invitarlas también a ustedes, Karina y Malu, a que nos puedan dar sus reflexiones finales, quizá alguna recomendación o alguna invitación a todos los que nos están viendo en este minuto.
No sé quién quiera partir libremente. No, bueno, yo agradecer a todos los que nos han escuchado, espero que haya sido de gran utilidad. Siempre se va aprendiendo de a poco. La idea que nosotros tenemos de hacer de estos programas de extensión es mostrarle al público, ¿no es cierto?, que está en casa, que aprenda de un poquito de esto. Ya tuvimos un programa del vino, ya tuvimos un programa de huertos caseros, ahora el aceite de oliva, se van a venir otros. Y la idea es eso, es ir enseñando, transmitir, y que la gente vaya aprendiendo sobre todo de este alimento tan maravilloso que nosotros, por supuesto que lo queremos mucho, el aceite de oliva, y esperamos que podamos conquistar a más personas que se unan a esto, que aprendan a consumir aceite de calidad y eso, que prefieran el aceite de oliva chileno por sobre todo los otros productos que se venden aquí en Chile. Así que, y agradecerles la sintonía también. Perfecto, muchas gracias entonces a la profesora María de la Luz Hurtado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y Karina también su reflexión final respecto de este tema. Sí, bueno, Malu ya hizo una reflexión muy buena al respecto, que claro, que yo también estoy de acuerdo que elijamos los aceites de oliva chilenos, y yo quería también agradecer esta oportunidad, este lugar para que podamos conversar de estos temas, compartir información que puede ser útil para las personas en la casa y para que también se acerquen más a este producto y se motiven a probar distintas marcas, distintas variedades, y que traten de probar con distintos platos, que uno puede tener más de una botella. Si a uno le gusta el aceite de oliva, perfectamente puede tener más de una botella abierta en la casa y probar cómo ir combinándolas de la mejor manera posible, porque al final lo más importante es que uno disfrute este alimento. O sea, es un alimento que tiene una serie de propiedades nutracéuticas, pero yo creo que lo más importante, además de todo eso, es que es un alimento que es rico, que nos hace disfrutar, y que claro, si podemos aprender a combinarlo de más maneras y tiene una gran flexibilidad, mejor aún. Perfecto, muchas gracias entonces Karina Stay, investigadora también de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su tiempo a ambas grandes profesionales de nuestra facultad en este programa dedicado a este superalimento, el aceite de oliva, y para nosotros nos queda el desafío de introducirnos en este mundo, probar distintas variedades y experimentar y vivir esta experiencia sensorial que también dice relación con el aceite de oliva. Por mi parte, yo me despido sin antes invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales, a las distintas actividades que está realizando la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y también a los próximos capítulos de Antumapu TV, donde vamos a estar entregando más contenidos para ustedes y acompañarlos en este periodo que aún estamos desde nuestras casas. Que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana. María de la Luz Hurtado, muchas gracias. Karina Stay también, que estén excelentes. Nos despedimos entonces. Gracias a ti, Alejandro. Chao, que estés muy bien. Chao, Alejandro, muchas gracias. Muy bien, nos vemos hasta la próxima, que estén excelentes.